Soy el profesor Benito Codina, del Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, Islas Canarias. También soy especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual. Voy a hablarles de las técnicas de protección personal. Son aquellas que utilizan las personas con una pérdida visual grave para proteger las zonas más sensibles de su cuerpo sin necesidad de utilizar un auxiliar para la movilidad, dígase un bastón o un perro guía, a la hora de desplazarse por espacios que les resultan familiares, esencialmente por interiores. Además de esta finalidad, hay otra que es la de obtener información acerca de los elementos de su entorno. Quiere eso decir, obtener una adecuada representación, orientación espacial. Cuando hablamos de los requisitos para poder llevar a cabo esas técnicas de protección personal, nos estamos refiriendo fundamentalmente a tres. En primer lugar, tener una buena imagen y conceptos corporales, porque va a tener que mover esa persona determinadas partes de su cuerpo y por lo tanto, cuando le demos las instrucciones o cuando tenga que interiorizarlas, será importante que las conozca. Un buen tono muscular, porque va a tener que mantener una posición segmentaria a lo largo de un cierto tiempo. Si tiene, por ejemplo, una hipotonía, eso le resultará muy complicado. Y en tercer lugar, una adecuada postura corporal, porque una de carácter inadecuado lo que va a conllevar es una posición dentro de esas técnicas de protección personal incorrecta y por lo tanto va a estar en entredicho la seguridad que le ofrece. Hablemos de cuáles son las técnicas de protección personal. En primer lugar, la protección de la parte superior del cuerpo, la protección de la parte inferior del cuerpo y la posibilidad de combinar ambas técnicas, la parte alta y la de la parte baja. Veamos la primera de ellas. La protección personal alta lo que pretende es proteger la parte superior del cuerpo mientras la persona con una discapacidad visual explora o camina por un entorno familiar, por un entorno conocido, por interiores. El procedimiento a seguir es muy sencillo, veámoslo tal cual aparece en la fotografía. Se extiende el brazo al frente de cualquiera de ambos brazos a la altura del hombro, se flexiona el codo en un ángulo aproximadamente recto u obtuso y en tercer lugar se gira la palma de la mano hacia afuera manteniendo los dedos unidos y estirados. Con esta posición estamos protegiendo no solo la cara sino los hombros e inclusive el tronco. Puede efectuarse ese movimiento con cualquiera de ambos brazos, de tal manera que podemos protegernos empleando el brazo derecho o el brazo izquierdo. Si vemos lateralmente la imagen que les estoy ofreciendo, verán que coincide con la que yo les estoy mostrando a través de la posición adoptada por mi cuerpo. Hablemos ahora de la protección personal baja. El objetivo de la protección personal baja es proteger la parte inferior del cuerpo mientras esa persona con una pérdida visual grave explora o se desplaza por un entorno familiar, por interiores. También le va a servir esa técnica de protección personal baja para localizar objetos bajos que queden por encima de sus rodillas. Eso tiene una finalidad de orientación, porque a través de su localización puede saber exactamente dónde está o hacia dónde tiene que ir. El procedimiento a seguir es muy sencillo. La persona lanza el brazo al frente en posición central, manteniéndolo aproximadamente a unos 15 centímetros por delante de la pelvis, dedos unidos y estirados mirando al suelo, de tal manera que sea el dorso de la mano el que contacte con algún objeto. Al igual que ocurre con la protección personal alta, puede emplearse tanto con un brazo como con el otro. De esta manera, no solamente podremos localizar objetos bajos, sino también protegeremos nuestra cintura y al mismo tiempo nuestro tronco y nuestra cara, siempre y cuando el objeto parta desde el suelo, por ejemplo, chocando contra una pared o localizando una puerta. La combinación de ambas técnicas también es posible, o sea, emplear la protección personal alta y la protección personal baja. En este caso lo que vamos a hacer va a ser con un brazo extendido al frente, doblado a la altura del codo, palma hacia afuera, dedos unidos y estirados, y con el otro la protección personal baja. Esta combinación de protección personal alta y baja nos va a permitir tener una protección total, que puede ser muy útil a la hora de explorar espacios desconocidos o, por ejemplo, atravesar espacios abiertos, por ejemplo, un pasillo, si no sabemos que hay algo colgando del cielo, colgando del techo, o bien algo que esté a la altura de nuestra cintura. Como antes dije, la protección personal alta y baja puede emplearse con ambos brazos.
Además de esas técnicas de protección personal, existe otra que se denomina la técnica de seguimiento de superficie. Forma parte de la misma categoría porque para ella se utiliza también la protección personal alta y baja ocasionalmente. En este caso lo que hace la persona es que se desplaza paralela a una pared o una superficie guía. Hay que decir que una superficie guía es cualquiera que nos permita mantener una línea de dirección. Puede ser, como he dicho, una pared, puede ser el borde de una mesa, cualquiera que nos permita a partir de ella saber hacia dónde tenemos que desplazarnos. Esa técnica de seguimiento de superficie guías nos va a permitir localizar puntos de referencia e información. Por ejemplo, si estamos buscando una puerta, si estamos buscando la presencia de un objeto, de un pilar, que a partir del cual podamos saber dónde estamos, hacia dónde vamos o de dónde venimos. Además, siguiendo una superficie guía, podemos recorrer un espacio cerrado interior, dígase una habitación o inclusive todo un salón de un edificio. Siempre y cuando no nos salgamos del mismo, recorriendo la pared, podríamos hacernos una representación de cómo es ese espacio. El procedimiento es muy sencillo. Lo que hace la persona es que se sitúa paralela a una superficie guía, en la misma línea de dirección que esta marca, tocándola con el brazo más próximo a esa superficie guía con el dorso de la mano, básicamente con la parte interior de la mano. Bien, en esta posición doblamos ligeramente los dedos porque si chocamos con algún objeto sobresaliente no nos haga daño. El contacto se mantiene a la altura de la cintura y con el brazo aproximadamente a unos 45 centímetros. En esta posición iremos permanentemente siguiendo esa superficie guía que nos va a guiar a lo largo de una determinada línea de dirección. Bien, como decía antes, se puede emplear esta técnica de superficie guía en combinación con las de protección personal, por ejemplo, la de protección personal alta, a la hora de atravesar una puerta, sin ir más lejos. Si no tenemos la seguridad de dicha puerta está abierta o cerrada, lo que podemos hacer es seguir la superficie guía en la posición mencionada y con el otro brazo en protección personal alta nos va a permitir evitar la posible presencia, ya digo, de una puerta abierta o, por ejemplo, de algún obstáculo que sobresalga de la pared. Bien, además de estas técnicas de protección personal, hay otras que nos sirven para poder llevar a cabo tomas de dirección, en las que también se emplean dichas técnicas de protección personal. Las de toma de dirección nos van a permitir, por un lado, obtener una determinada orientación siguiendo una línea de dirección y, en segundo lugar, informarnos acerca de posibles referencias que nos encontremos durante la marcha. Los requisitos para poder llevar a cabo esas tomas de dirección son los mismos que en las técnicas de protección personal: tono postural, conocimiento de las partes corporales y al mismo tiempo una adecuada posición. A su vez, es importante para el logro de esas tomas de dirección una adecuada percepción auditiva, porque a veces no solamente nos alinearemos con espacios o con estructuras fijas, táctiles, sino también con elementos de carácter auditivo. Veamos cuáles son esos dos tipos. Tenemos por un lado la alineación en paralelo y por otro lado la denominada alineación perpendicular. La alineación en paralelo lo que conlleva es algo muy parecido al seguimiento de superficies guía. La persona se sitúa paralela a una superficie, que puede ser, por ejemplo, una pared, y nos representamos la línea recta que traza dicha pared, de tal manera que nosotros al desplazarnos iremos paralelos a ella. A la hora de situarnos con esa pared podemos emplear bien sea la técnica de seguimiento de superficie guía, ¿de acuerdo? O podemos emplear una técnica de protección alta. Lo importante es la línea de dirección que nos traza esa pared. Eso es el seguimiento de superficies guías de carácter paralelo, por lo tanto, tomas de dirección paralela. En el caso de las perpendiculares, nos va a servir atravesar espacios abiertos. Por ejemplo, queremos atravesar un pasillo o queremos atravesar el hall de un determinado edificio. Ahí lo que tenemos que hacer es colocar una o más partes de nuestro cuerpo contra esa superficie guía. Por ejemplo, los talones, las palmas de nuestras manos o nuestra espalda. A partir de ahí, lo que haremos será trazar una línea recta a partir de la línea perpendicular que establece nuestro cuerpo con la superficie guía. Para hacer ese atravesar de ese hall o ese pasillo, lo que haremos será, si queremos, utilizar una técnica de protección alta o utilizar una técnica de protección baja, o bien la combinación de la protección alta y la protección baja. Con ello, con la alineación perpendicular o la alineación en paralelo,
podremos ser capaces de desplazarnos por un entorno de forma segura, eficaz y sobre todo teniendo un mayor nivel de eficiencia.